que estén pidiéndole al Señor que les revele la palabra. ¿Se acuerdan? Porque solamente el Señor puede darnos ese entendimiento, puede abrirnos el entendimiento para que comprendamos la palabra. Y así esa palabra hace la obra en nuestra vida. Vamos a leer allí en Efesios, el capítulo 1, versos 4 y 5. Dice de esta manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos dedicar este tiempo, Señor, para recibir tu palabra. Oramos, Señor, para que nos des entendimiento, revelación, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y también, Padre, nos estés ministrando, Señor, en el nombre de Jesucristo. No sea, Señor, un tiempo, Señor, que solamente lo hagamos por costumbre, Señor, sino que en esta hora, Señor, tú puedas obrar algo nuevo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, ministra, Padre, lo que están aquí, lo que están a la distancia, lo que recibirán este mensaje en algún lugar, Señor, en el nombre de Jesucristo, tú le estés ministrando la palabra, Señor, sea impartida a sus corazones, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú estás sobre este lugar, tu presencia y tu gloria, Señor, está sobre este lugar. En el nombre de Jesús, Padre Santo, encomendamos este tiempo bajo tu presencia y tu guía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título del mensaje de esta noche es asignado para manifestar su esencia. Lo vamos a repetir. Asignado para manifestar su esencia. Gloria a Dios. Nosotros fuimos concebidos en el corazón de Dios antes de que el mundo fuera creado. Dice aquí esta escritura que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Usted ya fue pensado, ideado por Dios antes de que se cree este mundo y todas las cosas que nosotros vemos. El Señor ya había pensado en usted y en mí. Nosotros venimos a esta tierra con una asignación. Ya Dios tenía un propósito para nosotros. Y es bueno saber, hermanos, que hay un solo propósito que Dios tiene para con todo. La palabra lo llama el propósito eterno. Y dentro de ese propósito tenemos diferentes asignaciones. Tenemos diferentes funciones. Pero ya venimos con eso. Pero el Señor quiere que primeramente sepamos quiénes somos. Cuando se nos es revelado quiénes somos, es cuando el Señor se va a agradar y también va a respaldar de una forma especial lo que tenemos que hacer. Aquí dice la palabra que Él ya nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, en la idea de Dios, antes de que se cree este mundo, ya estaba el plan de que nosotros fuésemos adoptados como hijos de Dios. Ese era el plan de Dios. Y el Señor
no hace nada improvisado, sino que el Señor mantiene ese plan vigente. Ahora, nosotros debemos recibir esa revelación de ese propósito eterno y creer en lo que el Señor dice de nosotros. ¿Cuánto creen que son hijos de Dios? Gloria al Señor. Dice allí en 1 Corintios, el capítulo 6 y el verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Señor se unió a nuestro espíritu en ese momento que fuimos engendrados. La palabra de Dios dice que hemos sido engendrados no por voluntad humana, de sangre ni de carne, sino de Dios. En ese momento que se produce ese engendramiento por la palabra, por la presencia de Dios, es cuando el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, se une a nuestro espíritu. Amén. Usted y yo estamos unidos al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Puede declarar conmigo: soy un espíritu con el Señor. Gloria a Dios. Fe es ponerse de acuerdo en lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Entonces, desde ese momento, el Señor comienza a formar una nueva clase de ser humano, una nueva raza, podríamos decir, o mejor dicho, un nuevo tipo de ser humano. Cuando el Señor dice que somos hijos de Él y que estamos unidos a Él, ya somos un ser humano diferente, una nueva creación, porque antes no pasaba esto, ni aún en Adán. Adán fue creado por Dios, tenía un espíritu, digamos, natural, así por creación de Dios, pero el espíritu de Adán no estaba unido al espíritu del Señor. Recién después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el que sucedió esto. Nos unimos al Señor. Amén. Por eso somos una nueva creación. La palabra habla de el viejo hombre, está hablando de la persona que era antes de la resurrección de Cristo. La persona o el viejo hombre está hablando de alguien que no estaba unido en espíritu con el Señor. El nuevo hombre es aquel, o la nueva mujer es aquel que está unido en un espíritu con el Señor. Amén. Y usted y yo hemos recibido a Cristo y estamos unidos al Señor. Gloria a Dios. Ahora, el propósito, hermanos, el propósito de Dios es, en primer lugar, podríamos decirlo así, que nosotros reflejemos su esencia. Por eso dice la palabra allí en Romanos, capítulo 8, 28 y 29. La clave está en el 29, pero leemos el 28 también. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, la predestinación de Dios es que seamos a la imagen de su Hijo. Ahora, hermano, nosotros tenemos que aquí descartar algunas cosas para no
quedar apegado a las cosas externas. Cuando el Señor dice que Él quiere que reflejemos su imagen, no se está refiriendo al aspecto físico de Jesús, sino a su esencia. La palabra de Dios dice que nosotros somos originales, no hay ninguno como nosotros. Somos especiales, somos originales. El día que nacimos, el Señor rompió el molde y no hay otro como nosotros en la tierra. Somos únicos. Amén. Ahora, lo que el Señor quiere es que manifestemos su esencia con nuestra forma de ser, como Él nos hizo que manifestemos su esencia. Lo que es el Señor, que lo manifestemos así como nosotros somos, con nuestra forma de ser. Él nos hizo originales, pero como el Espíritu del Señor está unido a nuestro espíritu, lo que el Señor quiere es que se manifieste su esencia. La esencia, la imagen, la esencia de Jesús, podemos verlo allí en Gálatas, el capítulo 5, partecita, lo vemos aquí, el 22 y el 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Podemos decir que esto es parte de la esencia del Señor Jesucristo. Él es amor. Él es el príncipe de la paz. En Él hay gozo. Él es manso. Está hablando de su esencia. Entonces, cuando la gente escucha de propósito, a veces aceleradamente lo relaciona con lo que tiene que hacer. Pero el Señor primeramente quiere que nosotros seamos a su imagen. Primero el ser, el Señor quiere trabajar en el ser y luego en el hacer. Entonces cuando entendemos esto, vamos a esforzarnos a vivir conforme a la palabra del Señor, sabiendo que la predestinación, el propósito de Dios es que usted y yo seamos conformados a la imagen de Jesús. Si usted quiere saber cuál es el propósito de Dios para su vida, es que usted sea la imagen de Cristo, quien les habla sea a la imagen de Cristo, que manifestemos su esencia. Venimos con esa asignación. Esa era la idea original de Dios. Usted no tiene que andar buscando una visión. No, está en la palabra clarito. El Señor dice, este es mi propósito. Para esto yo los creé. Para que ustedes lleguen a ser mis hijos y ustedes puedan proyectar, ustedes puedan manifestar la imagen de mi Hijo. Amén. Por eso la palabra dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto está en Gálatas 5:25. Gálatas 5:25, lo podemos leer, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a ir perfeccionándonos en manifestar la imagen de Cristo, entendiendo que esta es la idea original de Dios, que esto ya el Señor lo pensó desde antes de la creación del mundo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántos quieren
cumplir el propósito de Dios. Olvídese de lo que tiene que hacer. Piense en lo que el Señor quiere que usted sea. A veces nosotros pensamos que Dios está más interesado en lo que hacemos, pero el Señor está más interesado en lo que nosotros somos. Dice la palabra que el Señor miró a Abel y a su ofrenda, y miró a Caín. O sea, el que no le agradó fue Caín, y el que agradó a Dios fue Abel. Entonces Dios está mirando lo que somos. Entonces, la fe es creer lo que dice la palabra de nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Paso siguiente. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Hijos e hijas de Dios? Eso es la fe. Ahora, si somos hijos, la mujer es hija de Dios, Dios espera que reflejemos su imagen. Es como un hijo que viene producto de un hombre y una mujer. Y a veces pasa esto. A veces saca la fisonomía de uno de los dos, fisonomía física, como decimos, se parece al padre o se parece a la madre. A veces lo físico se parece a uno de los dos, pero el carácter se parece a otro. Al padre o a la madre. No sé si usted ha notado que a veces pasa eso. Dice, mi hijo se parece a mi esposa, o sí, pero tiene el carácter mío. O decimos, mi hijo se parece físicamente a mí, pero tiene el carácter de mi esposa. No sé si usted escuchó eso. Bueno, nosotros somos el aspecto físico como personas diferentes, pero Dios espera que manifestemos su esencia. Su esencia. La imagen, su esencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, humildad. Eso es lo que el Señor quiere que manifestemos, aunque seamos diferentes en cuanto a lo físico, pero la esencia debe ser la misma. La esencia debe ser la manifestación de la presencia de Dios a través de nuestra vida. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo lograr esto? Es la pregunta. La pregunta del millón. ¿Cómo yo puedo ir creciendo en manifestar la esencia de Dios? Es cuando voy aprendiendo a andar en el Espíritu. Veo que la palabra de Dios dice, si vivís por el Espíritu, andad también en el Espíritu. Y el Señor quiere que nosotros creamos que su Espíritu está de forma permanente unido a nuestro espíritu. De forma continua. Él se unió a nuestro espíritu. La idea ya, en ese texto, la idea trae de cómo, digamos, cuando dos hierros, podemos decir, es soldado, quedan unidos. Esa es la idea. Soldado, unido, amalgamado. Entonces, cuando nosotros estamos creyendo que el Espíritu del Señor se unió a mi espíritu y está de forma permanente, debo aprender a andar en Él, a creer que Él está unido a mi espíritu, a que Él me acompaña y buscar que Él se manifieste. ¿Por qué el apóstol Pablo aconseja que no demos lugar a los deseos carnales?
Los deseos carnales, dice la palabra de Dios en Romanos, que te lleva a la muerte de separación, porque hay muchos creyentes que sienten que no están con Dios, que tienen que buscar y encontrarse con Dios. Porque las cosas carnales te lleva a separarte, es como que se ausenta la manifestación de Dios. Entonces el creyente queda con la idea de que Dios está allá y Él está acá. Entonces, ¿por qué? Porque hubo cosas carnales que lo separaron. Dios dejó de manifestarse porque hubo cosas carnales. Dice que la carne lo que le lleva es a la muerte, a la separación. Pero si nosotros aprendemos a vivir y a andar en el Espíritu, vamos a estar en la fe que siempre el Señor está con nosotros. Y el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Creo que es Gálatas 2:20. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Diga conmigo, Cristo vive en mí. ¿Quién dice eso? La palabra. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que vivo ahora, vivo creyendo que el Hijo de Dios está en mí. Entonces, lo que se espera es, si el Hijo de Dios está viviendo en mí, es que Él manifieste su esencia. Es que Él se manifieste. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo esta palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que Pablo estaba diciendo, ese hombre que estaba separado de Dios, ese hombre que no tenía el privilegio, cuando digo hombre también mujer, que no tenía el privilegio de ser uno con el Espíritu de Dios, ese viejo hombre pecador quedó crucificado en la cruz. Ahora ya es un nuevo hombre, una nueva mujer, unido, porque Cristo vive en el espíritu de cada cristiano, de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. Entonces, al estar en esa unidad, hermanos, es lo que enseña la palabra. Muchas personas, hermanos, están allí viviendo con un pensamiento del antiguo pacto, donde ellos dicen, bueno, alguien tiene que orar por mí, alguien, porque yo pareciera que no soy digno de que Dios obre en mi vida. Pero cuando nosotros vamos creyendo que el Señor está con nosotros y que somos hijos de Dios, hermanos, nuestra confianza en Dios crece, se fortalece. Dice allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, Evangelio de Mateo 7:7, usted lo conoce ese pasaje, quizá de memoria. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo, diga conmigo, su hijo, le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vivir en la fe de que somos hijos de Dios, la mujer es hija de Dios. Vivir en esa comunión con el Espíritu. Vivir con la convicción de ese testimonio que da el Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, nos da una confianza de hacerle una petición sabiendo que somos sus hijos y que Él está allí para suplirnos y para acompañarnos y para cuidarnos y para proveernos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre.
Aleluya. Él es nuestro Padre. Usted no es alguien de un pueblo nada más. Usted en Cristo pasó a ser hijo de Dios, hija de Dios. Y cuando esa comunión va creciendo, hermano, cuando usted le pide a Dios, usted le está pidiendo a su Padre. Y el Señor Jesús hace una comparación muy interesante. A nosotros que somos padres, no lo entendemos mejor. Porque qué padre, qué madre no quiere conceder a sus hijos lo que necesita. A veces ni siquiera, digamos, esperamos que nos pidan. Ya nosotros estamos viendo qué es lo que van a necesitar. A lo mejor no le concedemos sus mañitas, sus caprichos, o cosas innecesarias, pero lo que necesita queremos suplirle. ¿Es así o no? Nosotros que somos seres humanos. Amén. Y el Señor Jesús dice, si ustedes que son, ¿qué dijo? Malos. El Señor lo dijo, yo no. No se enoje conmigo. Enójese con la palabra, dijo el otro. Estaba diciendo a esa gente, a ustedes no, a esa gente que lo estaba escuchando ahí. Dice, si ustedes, siendo malos, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Amén. Por eso, hermano, la identidad de quiénes somos es tan importante. Que se le revele, pero que no sea solo un conocimiento en tu cerebro, en tu memoria, sino que sea una convicción en tu espíritu. Yo soy hijo de Dios y no fue un plan así como improvisando. No. Fue un plan que Dios ya tenía desde antes de crear este mundo. Ya Dios pensó, ya Dios sabía que iban a nacer en esta generación y Él quiso, Él me predestinó para que yo sea su hijo, para que las mujeres de aquí sean su hija. Aleluya. No fue una improvisación, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con este ahora que llegó a la iglesia? No. Y la identidad, hermanos, conlleva a manifestar los frutos de esa naturaleza que nosotros recibimos. Por eso cuando el Señor Jesús, sin hacer ni un milagro, sin sanar a nadie, no era famoso, Él se presenta en el Jordán, Él es bautizado por el Juan el Bautista, Él todavía no había hecho nada, no había hecho ninguna maravilla, ningún prodigio, ningún milagro, pero el Padre de los cielos dijo, en ti tengo complacencia. En ti. ¿Por qué se complacía el Padre en Jesús? Porque era su hijo. Amén. ¿Usted quiere a su hijo aun cuando no hace nada? Míralo a mi esposa, cómo quiere a su hija. Tenemos que hacer, pero uno quiere a sus hijos porque ya está en nosotros ese amor, ese aprecio, esa intuición de querer cuidarlo, de querer protegerlo, de querer proveerle, porque es nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros caminamos en la identidad que nos da la palabra, hermanos, su forma de acercarse a Dios será diferente. Usted no se acercará como mendigando, ni se acercará como queriendo convencerle a Dios, sino que usted se acercará como hijo, sabiendo que en usted ya está su naturaleza.
y que Él le ama y que Él está para suplir. Dice la palabra, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, pero Él tenía un propósito, y el profeta Isaías lo dice, de llevar muchos hijos a la gloria. Así que el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, va a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, el Señor Jesucristo va a ver cuántos hijos son llevados a la gloria. Y cuando Él vea esos hijos e hijas que son llevados por causa de que han creído en Él a la gloria, dice que Él quedará satisfecho. Él dirá, me quedo satisfecho, aunque padecí mucho, aunque sufrí en esa cruz, aunque dejé mi vida en esa cruz, me siento complacido por estos hijos que están entrando a su gloria. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano, usted y yo debemos entrar en este propósito eterno. Decir, Señor, lo que yo quiero es manifestar tu esencia, tu imagen. Señor, quiero que tú te manifiestes en mi vida. Mire, cuando uno va conociendo al Señor y quiere que el Señor se manifieste, uno no, es como que hace ese pasito atrás simbólicamente, sino vos, Señor. Si tienes que hablar, hablas de las virtudes de Jesús. No habla de tus propias virtudes. No, ni de tus méritos. ¿Por qué? Porque tú haces ese pasito atrás y en lugar de hablar de ti, hablas de Él. Porque tú quieres que Él se manifieste. Cuando Pablo decía, ya no vivo yo, en otras palabras estaba diciendo esto: yo no estoy acá para hablarle de mis capacidades humanas. Yo estoy aquí para hablarles de alguien que vive en mí, de alguien que les ama, de alguien que quiere obrar en sus vidas. De ese vengo a hablarle. No quiero que pierdan el tiempo de que escuchen hablar de mí, sino que vengo a hablarle de Él, porque quiero que Él se manifieste. De esa manera, hermanos, iremos perfeccionándonos en manifestar su esencia. La pregunta es, ¿a quién usted quiere manifestar? ¿Quiere aparecer usted como el súper espiritual, con sus obras, con sus logros, con sus méritos? ¿O dice, no, yo quiero que Él se manifieste? Yo quiero que su amor fluya. Yo quiero que su humildad se vea. Yo quiero que su presencia se manifieste en mí y a través de mí. Ese es el propósito. Hay muchos muy ocupados de presentarse a sí mismos,
de mostrarse a sí mismo. Entonces, allí no se puede manifestar Cristo. Pero toda aquella persona que dice, no, yo ahora soy un hijo de Dios, el propósito del Padre es que yo refleje la imagen de su Hijo. Entonces voy a hacer simbólicamente ese pasito atrás y voy a ejercitar mi fe para que Él se manifieste a través de mi vida. Día a día buscaré que Él llene mi vida, que Él me ministre. No buscaré mostrarme a mí mismo, sino buscaré que Él se manifieste a través de mi vida. Sabiendo que para el Padre es suficiente con que reflejemos la imagen de su Hijo. Que vivamos en esta tierra como hijos e hijas de Dios. Aunque todavía no comenzaste a hacer muchas cosas que están dentro de tu llamado, pero tú comienzas a vivir y a manifestar esa naturaleza de hijo, se escuchará una voz del cielo que diga, en él, en ella, tengo complacencia, porque veo la imagen de mi Hijo. Veo a mi Hijo allí, veo el amor de mi Hijo, veo la humildad de mi Hijo, veo la santidad de mi Hijo, veo la sencillez de mi Hijo, veo la compasión de mi Hijo. Aleluya. Y el Padre dirá, me agrada, tengo complacencia, porque estoy viendo la manifestación de la esencia de mi Hijo. Amén. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Le invito a estar de pie. ¿Cuánto quieren cumplir este propósito? Este llamado de Dios. Muchos buscan a Dios solamente para que le resuelva el problema, pero Dios te buscó para que tú seas su hijo, su hija. Aleluya. Aleluya. El Señor ha destinado para sus hijos y para sus hijas su presencia de forma permanente. Dijo, vendrá el Espíritu Santo, vendrá el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes para siempre. Por eso somos un nuevo hombre. Por eso somos una nueva creación. Porque el Dios eterno, el Dios creador de todas las cosas, unió el espíritu de su Hijo a nuestro espíritu. Nos dio de su presencia. Nos cubre con su presencia. Por eso somos un nuevo tipo de ser humano en la tierra. Es por eso. Aleluya.
Aleluya. Deja que el Señor te ministre. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Levanta tus manos y decirle: Señor, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque soy tu hija. Gracias por tu palabra. Señor, yo quiero vivir. Yo quiero vivir como dice tu palabra de mí. Yo quiero vivir como tú has destinado desde antes de la fundación del mundo que yo sea. Espíritu Santo, ministra mi vida. Espíritu Santo, lléname en este momento. Aleluya.